Bueno, shalom y bendiciones, hermanos, que el Eterno les bendiga a todos nuestros hermanos acá presentes y los que están a través del Facebook y en YouTube. Que el Eterno les bendiga rica y poderosamente. Vamos a continuar con la enseñanza que hemos venido dando para concluir el seminario Descubriendo la Verdad. Y queremos que el Padre bendiga nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Aquí ya hemos orado y hemos compartido de la presencia del Eterno. Vamos a entrar al estudio de la palabra. Vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos en el noveno tema de este seminario, la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza, verdad? Ok, estuvimos viendo de cómo, primero que nada, hacer la diferencia entre lo que es el gentil. ¿Qué es un gentil? El concepto gentil. Estuvimos viendo que la palabra gentil en hebreo se dice goyim, que significa nación extranjera, un gentil. Y también figurativamente se le denomina como una manada de animales o enjambres, langostas, gentil, nación, campo, pueblos, los paganos y pueblos no judíos. Eso en el diccionario Strong. Entonces, esa definición de gentil es importante para entender este estudio. ¿Ok? Entonces, estuvimos hablando también que la orden de Yeshua fue en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Esa fue la última orden que nuestro Adón Yeshua HaMashiach dio a los apóstoles de que fueran a predicar, ¿verdad?, a todo el mundo. En Hechos capítulo 1:8, el Señor les dijo a él antes de partir hacia el cielo, hacia las moradas celestiales, él dio una orden, ¿verdad?, y les dijo que es en Jerusalén, que es en acá, hasta que sean revestidos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y una vez siendo llenos del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estuvimos viendo en la primera lección de que los apóstoles como tal, los 12 apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén, no salieron a predicar, ¿ok? Aún después de Hechos capítulo 2, donde son llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ellos se quedan en Jerusalén y parecía como que todo estaba muy bonito, todo estaba muy cómodo, pero se desata una persecución a partir de la muerte de Esteban, ¿ok? Entonces, a raíz de la persecución que se desata, ellos son esparcidos, tienen que huir, y donde iban huyendo, mientras ellos iban por salvar sus vidas, iban predicando el evangelio a toda criatura. Amén. Hay cosas que el Eterno tiene que permitir en nuestras vidas para que nosotros como que reaccionemos, ¿verdad?, y accionemos el llamado que el Padre nos ha hecho. Estuvimos viendo que entre esos que iban predicando, había uno llamado Felipe, que no es Felipe el apóstol, sino era Felipe, uno de los 7 diáconos de habla griega, y que este hombre se encuentra con un funcionario de la reina de Candace, que venía siendo algo así como el ministro de Hacienda, ¿verdad?, porque dice que estaba sentado sobre el tesoro de la reina de Candace. Entonces, él dice que este hombre, este africano, iba leyendo el profeta Isaías y que Felipe lo escucha y le hace la pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre le responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y hizo que Felipe se subiera al carruaje y Felipe comenzó a predicarle desde la lectura que aquel hombre iba leyendo a quién se estaba refiriendo el profeta Isaías, y lo lleva hasta tener un encuentro con el mismo Yeshua HaMashiach.
Y dice que el hombre acepta a Yeshua como Señor y Salvador en su vida, confiesa en su boca y esta gente comienzan a, este hombre se convierte y hay testimonio que la congregación, la iglesia que se funda en África fue a raíz del testimonio que este hombre llevó, del encuentro que tuvo de una manera extraordinaria y que luego dice la escritura que Felipe fue arrebatado. Amén. Entonces, por allí más o menos ha sido el repaso que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicarnos en la página 216, dijimos. Ok, sobre estuvimos viendo el encuentro que tuvo Pedro, la visión, la famosa visión de Pedro del lienzo, ¿verdad? Del famoso mata y come, y Pedro se niega. Aquello aconteció por 3 veces y dice la escritura que Pedro no la entendió en el momento, pero que el Señor le dijo que venían unos hombres para que él los acompañara, para que fuera con ellos hacia la casa de Cornelio. Y estando en la casa de Cornelio, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un oficial romano, era un centurión, era un hombre que estaba a cargo de una centuria de soldados romanos, pero que este hombre, dice la escritura, que era un hombre temeroso de Dios, temeroso de Elohim, y que Pedro comenzó, dice que cuando llegó a la casa de Cornelio, la casa estaba llena de amigos y familia de Cornelio, y Pedro comenzó a predicarles, y mientras Pedro estaba predicando, dice que vino sobre ellos, los que estaban escuchando el mensaje, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Amén. Entonces, de ahí Pedro dice, si todos fueron llenos, ¿quién se les va a ocurrir impedir que estos hombres también sean sumergidos en agua? Hacer la tevilá, la inmersión, el bautismo. ¿Ok? Entonces, Cornelio, siendo un gentil, Pedro le dice, ustedes saben cuán, dice que es prohibido para un hombre judío entrar en la casa de un gentil. Pero el Señor a mí me ha dicho que no llame común o inmundo lo que ya Él ha santificado. Entonces estuvimos explicando que la visión que Pedro tiene no se refería a animales, sino a las personas, a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, como lo vimos en el significado del diccionario Strong, entre todo lo que significa la palabra goyín, que significa gentil, también significa manada de animales. ¿Ok? Entonces, los gentiles se convierten. Vamos a tomarlo de allí. Los gentiles se convierten. Dice, tras ver las historias de cómo los apóstoles poco a poco fueron predicando el evangelio a los gentiles, surge la pregunta, ¿qué sucede cuando alguien que es un gentil se arrepiente de sus pecados y viene al camino de Yeshua? Página 216. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, le dijeron, repite después de mí. ¿A cuánto le dijeron eso? ¿Verdad? Señor Jesús, reconozco que soy pecador, entra en mi corazón, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, por favor sálvame, hazme uno contigo, en el nombre de Jesucristo, lo creo, amén. Esa fue la oración del pecador, más o menos, lo que todos repetimos en algún momento, ¿sí o no? Y luego de que dices, te dicen que si tú hiciste la oración con sinceridad, Dios te escuchó y ya eres salvo. Y si tú mueres en este momento, te vas a ir al cielo con Él, ¿verdad? Eso nos dijeron. Y entonces te vas para tu casa bien contento, pero ya al día siguiente se te olvida. ¿Cuántas conversiones a las fuerzas tenemos en las iglesias y la gente se va? Y sucede que luego pasan 20 años y el tipo es un borracho y luego se vuelve a encontrar
en una congregación donde te dicen pase aquí adelante los que quieran aceptar a Jesús, y el borrachito lo quieren pasar a la fuerza y le dicen acepta a Jesús, y él dice no, yo ya soy salvo porque hace 20 años atrás yo recibí al Señor en mi corazón. Y entonces le hacen creer a la gente que ya con esa oración ya son salvos. Amén. Para empezar, si utilizamos métodos no bíblicos para salvar a la gente y atraerlos a nuestras iglesias, estamos condicionados a utilizar esos mismos métodos para tener a la gente adentro. Porque si usted le empieza a predicar otra cosa que no es lo que originalmente le dijo, esa persona se le va a ir. Ejemplo, si usted dice que la música es buena forma para predicar, y si le regalas un CD de música que suena igual a la del mundo, pero solamente le pones el sello cristiano, entonces los tigres del norte, ¿están los tigres del norte cristianos? ¿O que usted oye? Música parecida a los tigres del norte, nada más que dice que son cristianos. Y luego viene el reggaetón cristiano, y el merengue cristiano, y el rock cristiano, y la música romántica cristiana, la bachata cristiana, la lambada cristiana, la cumbia cristiana, todo cristiano. Entonces es bueno porque tiene el sello cristiano. Amén. Amén. Y aquel hermano que es bien mundanote, ¿verdad? Se pega su bailadota dentro de la congregación. Amén. Al ritmo de la música. Al ritmo de la música. Y dice, ay, qué bueno, es igual a la música que escuchaba allá afuera. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Y cuando encuentra un predicador, como mi persona, que le dice que las canciones que son mundanas, pero con letras cristianas, no son de Dios. ¿Ya? No son de Dios. Es más, han llegado al punto de agarrar una canción mundana como tal, y nada más le han cambiado la letra, pero es lo mismo. ¿Ah? Entonces tenemos la música de los iracundos, pero ahora los iracundos cristianos. Entonces eso no cuaja allí. Qué buen negocio, porque la mayoría de estos artistas fracasados vieron en sacar música cristiana con ese ritmo, o otra vez una gallina de huevos de oro, porque la ignorancia. Exactamente. Que nos pagamos a 7,000 esos días originales. Y entonces cuando viene alguien y le dice, no, es que esa música no es de Dios, entonces dice, no, mejor me voy de aquí porque no me gusta lo que está predicando. No me gusta. Entonces, ¿qué sucede después que un gentil se arrepiente de sus pecados y viene al camino de Yeshua? Es una pregunta que debemos hacernos, porque si no comprendemos, entonces todo aquel que venga a conocer a Yeshua o a Jesús, como lo conocimos anteriormente, se va a ir como cualquier persona que recitó la oración del pecador y va a pensar que ya se acabó todo y que ya es salvo, pero no se acaba ahí, apenas inicia. La oración, nuestra confesión de fe, es apenas el inicio. Amén. Amén. La teología del reemplazo nos ha dicho que somos gentiles, por lo tanto no debemos guardar la Torá o las leyes de Dios, ya que nada más es para los judíos. Hemos visto el error de esa doctrina y por lo tanto es importante saber qué fue lo que sucedió en el primer siglo para así aplicarlo el día de hoy también. Porque la Escritura dice que en el Señor no hay sombra de variación, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yeshua dijo, no piensen ni se les ocurra, no les pase por la mente que yo he venido a abrogar o a quitar la ley ni los profetas. Amén, todo está vigente. Amén. Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Aquí esto es importante que lo podamos entender. El concilio de Jerusalén, Hechos 15, 1 y 2, dice: ciertos hombres que habían bajado de Yehudá, o sea, de Judá, se pusieron a enseñarles a los hermanos
que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de Moisés, no podían salvarse. Como surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Saúl, o sea, el apóstol Pablo, y Barnabá, al que le conocemos como Bernabé, contra ellos, los hermanos determinaron que Saúl y Barnabá y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los enviados, a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos que el apóstol Pablo se encuentra entre los gentiles predicando, enseñando juntamente con Bernabé. ¿Qué es lo que pasa? Que vienen unos que salen de Judá, que vienen del judaísmo, ¿ya? Y les están enseñando a los hermanos gentiles, que están del grupo de los gentiles, que Pablo les está enseñando, junto con Bernabé, que si ellos no se circuncidan, no pueden ser salvos. La circuncisión no es para ser salvo. La circuncisión es una señal de pacto que el Eterno establece con Abraham y su descendencia. ¿Ok? Entonces, la circuncisión es un acto de obediencia. Pero para ser salvo, yo necesito venir a Yeshua y aceptarlo en mi corazón y confesar que Él es mi amo, que Él es mi dueño, que Él es mi Señor y que a Él me debo yo. ¿Ok? Entonces, de hecho, guardar los mandamientos no es para salvación. La ley no salva. La ley no salva a nadie. El Señor da la salvación, da la ley para aquellos que ya son salvos. Amén. ¿Ok? La ley nos enseña a mantenernos puros. La ley nos enseña a mantenernos en el camino de la santidad. ¿Ok? Entonces, como pasó esta situación, entonces en la Kehilá, en la congregación, deciden mandar a Pablo y a Bernabé y a algunos hermanos para que discutan esto con los apóstoles. Entonces, en el versículo 10, llegan donde están los apóstoles. Vamos a leer el verso 10 al verso 14 de Hechos 15 y luego 19 y 21. Dice, así que ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yohebajei, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que somos salvos por el favor del Maestro Yahushua, del mismo modo que ellos. Ok, aquí ellos están haciendo claros. Nosotros somos salvos por la fe, por la gracia y el favor de Yeshua HaMashiach. Amén. Ok, verso 12. Entonces, toda la comunidad guardó silencio. Escuchaban a Bernabé y a Saúl, a Pablo, mientras contaban cuántas señales y maravillas Elohim había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacob, al que conocemos como Santiago, el hermano de Yeshua, intervino diciendo, hermanos, óiganme. Simón, hablando de Pedro, ha contado cómo Yohebajei visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Porque Pedro ya les había hablado de su encuentro con Cornelio y su casa. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Yohebajei, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. Número 1, ¿de qué? Ídolos. Número 2, fornicación. Número 3, de lo estrangulado y de sangre. 4 cosas. ¿Ok? 4 cosas. Aquí la palabra de fornicación, recuerde que aquí es en el griego. En el griego es la palabra porneia. ¿Ok? La palabra fornicación allí la traducen de la palabra porneia. Y la palabra porneia del griego al español significa impureza sexual.
Entonces, cuando usted lee en la Biblia que dice fornicación, sobre todo en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a lo que es impureza sexual. Entonces, ¿por qué la gente va a decir que solamente la fornicación es pecado? No. Está hablando de impureza sexual. La fornicación como tal es impureza sexual. El adulterio como tal es impureza sexual. Y todo lo que es homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, pornografía, todo eso es impureza sexual. Todo eso es porneia, fornicación. ¿Ok? Entonces, verso 21. Porque desde tiempos antiguos, Moshe tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en la sinagoga donde se lee cada Shabbat. Ok, entonces, aquí lo que está diciendo es, para los recién convertidos, hay que decirle nada más que inmediatamente dejen la idolatría, que dejen la impureza sexual, que dejen de comer lo estrangulado y que dejen de comer sangre. Y que vengan cada Shabbat a la congregación, ya sea en la sinagoga o en la cajana, en la congregación, donde se congregaban, ¿ok? Porque allí se les va a enseñar a Moisés. ¿Qué es Moisés? Cuando está hablando de Moisés, ¿de qué está hablando aquí? De la Torah, de la ley. Amén. Entonces, que se reúnan en Shabbat, y aquí está hablando en el Nuevo Testamento, que se congregaban ¿en qué día? En Shabbat. Entonces, carta del concilio a los creyentes gentiles. Entonces, toman este acuerdo y los apóstoles escriben una carta, la firman ellos allí y la envían con Pablo y Bernabé. Vamos a verlo. Hechos 15, 22 al 29. Dice, perdón. Entonces, los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la congregación, decidieron escoger a alguno de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. ¿Qué decía esa carta? Vamos a ver qué dice. Ahí en el verso 23. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria, Sicilia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los hermanos de los nuestros, sin nuestra autorización, os han inquietado, alarmándoos con lo que os han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a vosotros con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Por tanto, os enviamos a Judas y a Silas, para que os confirmen personalmente lo que os escribimos. Nos pareció bien, ¿a quién dice allí el verso 28? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y ahí vienen los requisitos. Número 1, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien haréis si evitáis estas cosas con nuestros mejores deseos. Y ahí se despide de la carta. Una carta, un parrafito sencillo, pero muy conciso. Ustedes que se han convertido, lo primero que tienen que hacer es dejar la idolatría. Desháganse de los ídolos.
Adiós la postalita de la Virgen, adiós los escapularios, los rosarios que tenían escondidos, adiós todo eso. ¿Ok? Además de comer de lo estrangulado. ¿Ok? El animal, para comer la carne hay que desangrarlo, no ahorcarlo, no estrangularlo. Así que dejemos ya de estarle torciendo el pescuecito a la gallina. ¿Ok? Hay que desangrarlo. De comer sangre, o sea que ya no se puede comer la famosa morcilla, la moronga, como le llamen en algunas partes, nada que contenga sangre. Y de inmoralidad sexual, ya lo expliqué. ¿Ok? Esos son los 4 puntos para iniciar en los recién convertidos. El día de hoy dicen, ¿ves? Los gentiles solamente deben guardar 4 mandamientos y las 2 de Yeshua. ¿Usted realmente cree que aquí les estaban diciendo que ahora, de ahora en adelante, nada más hay que guardar 4 mandamientos y dejar la Torá solo para los judíos? No. Ok, la carta incluye 4 indicaciones de abstención. Número 1, de lo sacrificado a los ídolos. Lo sacrificado a los ídolos incluye todo tipo de idolatría y, por otro lado, comer comidas inmundas, como las cosas que habla Levíticos capítulo 11. También se refiere a todo tipo de comida que viene de las fiestas paganas, como las fiestas patronales del catolicismo, de Navidad. Esto es comida sacrificada a los ídolos, o de Semana Santa, Día de Muertos, Día del Amor y la Amistad, los dulces de Halloween. Todas esas cosas son comidas sacrificadas a los ídolos. ¿Y por qué les mandaban eso a los gentiles? Porque los gentiles no conocían la Torá. Porque los gentiles venían de un trasfondo donde todas esas cosas eran normales. Y ahorita la iglesia cristiana piensa que eso es normal. Así es. Entonces, el quequito navideño, no. Los tamalitos de diciembre y dedicados a la Navidad, no. La fiesta de Halloween, manzanita escarchada, confiticos, no. Los que pasan a comerse el churrito ahí relleno en las fiestas patronales del pueblo y de luego pasan a ver los toros, ¿qué dice? No. Es rico el churro, ¿eh? Se come churro, ¿sí? Sí, el problema no es el churro, el problema es... Exactamente. Exactamente, ese es el problema. ¿Es malo el comer tamal? De pollo sí, ¿verdad? Después, pero depende, o sea, es que... Sí, que no tenga esa condición. Exactamente, que no esté dedicada a una... La dieta de San Antonio. Es de San Antonio, de la Virgen de no sé qué, de no sé cuánto. No, ya no. Sí. Entonces, mire, aun cuando los cristianos dicen que ellos nada más guardan las 4 cosas, que dicen allí Santiago o Jacob, es mentira, dice, porque ni siquiera la primera guardan cuando van y comen bien a gusto las comidas de todas esas fiestas paganas. Hacen fiesta para los días de los enamorados. Ya ahorita las congregaciones empiezan a anunciar los regalos para los niños, aporte para el regalo de un niño, adopte a un niño, cómprele un estreno, cómprele un juguete. ¿Es malo estrenar ropa? No. ¿Es malo comprarse un juguete? No. ¿Es malo hacer una fiesta a los niños? No. Pero el problema está en qué fecha te lo estás haciendo. ¿Dedicado a qué? ¿Pensando en qué? En Navidad. Entonces es mejor celebrar Hanukkah. Entonces, ese es el problema. ¿Ah? Se fue el amén, los aleluya y los gloria a Dios. No hay fiesta, de la hermana Shanti. Sí. Entonces, entonces el problema es ese. Hermano, hoy en día vemos
Viene el 14 de febrero y disimuladamente ya no le llaman San Valentín, ahora le llaman el Día del Amor y la Amistad. Y tratando bien a uno, invierta. Ah, sí. Invierta en su pareja. Sí. Invierta. Cómprele una rosa, cómprele un ramo de flores. Sí, uno cogiendo escobilla. Una flor, encuentra una flor de octavo. Con media docena de huevos. Parece que lo están tratando mal, volver por otro lado. Ok, entonces, se ríe por no llorar, dice la hermana. Ya se pide la palabra. Sí, yo la veo con cara así. No podemos interrumpirla. Ok, número 2. Entonces, número 1, de los sacrificados a los ídolos con todo lo que ya dijimos que conlleva. Número 2, debían abstenerse de sangre. La Escritura dice que la vida de la carne está en la sangre, según lo que dice Levítico 17:11. Entonces, aquí se refería a que ellos no podían ingerir y no tocar animales muertos y tampoco debían comer sangre como la morcilla. Y si algún momento usted comió morcilla y le gustaba, eso es sangre de animal. 3. De la carne de los animales estrangulados, lo explicamos, ¿verdad? Todo animal para poder ser ingerido tiene que ser, aunque sean animales kosher, tienen que ser sacrificados de la mejor manera, o sea, tienen que morir degollados y dejarlos desangrar, que la sangre salga de su cuerpo. 4. De inmoralidad sexual. En la Reina Valera dice fornicación. Entonces la gente dice, yo puedo hacer adulterio porque la fornicación es lo que están prohibiendo, pero la inmoralidad sexual es pornografía, pensamientos impuros, chistes de doble sentido, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas son inmoralidad sexual. Usted no debe ni siquiera hablar ni pensarlas, porque esas cosas no le agradan al Eterno. Amén. Efesios capítulo 5:12 lo dice. ¿Ok? Y número 5, Hechos capítulo 15, verso 21 dice Santiago que a Moisés se le predica en el Shabbat. Se daba por sentado que los gentiles iban a la sinagoga, que se congregaban en Shabbat y escuchaban. Ok, ahora sí, usted se está guardando de estas 4 cosas, ahora venga en Shabbat para ser instruido en la Torá. Para ser instruido, ¿qué más tiene que aprender? ¿Qué más debe de hacer? Ok, ese es el proceso. Hechos 15:21 dice, porque desde tiempos antiguos Moshe tiene en cada ciudad quienes lo proclamen, o sea, quien predique en la sinagoga donde se lee cada Shabbat. ¿Por qué solo 4 reglas? Y incluyendo la número 5. Realmente son 5 reglas. Dejar la idolatría, no comer cosas sacrificadas, cosas hacia los ídolos, no comer sangre, apartarse de fornicación y no comer de estrangulado y congregarse en Shabbat. Esas son las 5 reglas. Ahora, la razón por la cual los apóstoles solo se preocuparon por poner 4 indicaciones en su carta fue porque ellos sabían que era la instrucción general a todos los gentiles de asistir a la sinagoga en el Shabbat y escuchar la Torá de parte de los maestros de Israel. Así ellos aprenderían la instrucción de Adonai para todo su pueblo, del cual ahora era parte. Así ellos aprenderían la instrucción de Adonai para todo su pueblo, del cual ahora ellos eran parte. Porque la Torá no solamente era para los judíos. La Torá era y es para todos, y estos todos que eran extranjeros de la casa de Efraín, para todos ellos que querían entrar al pacto de la Torá, es para ellos. Toda aquella persona que quiera entrar en acuerdo, todo aquel que acepta a Yeshua, ok, entra el pacto que es dado a Israel
porque ahora somos injertados en Israel. Amén. En el libro de Números, capítulo 15, verso 15 dice: un mismo estatuto tendréis para vosotros, los de la congregación, como para el extranjero que habita con vosotros. Habrá un estatuto perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones, tanto para vosotros como para el extranjero. Una sola ley y un solo decreto tendréis para vosotros y para el extranjero que habita con vosotros. Aquí podemos entender que cuando alguien que siendo gentil quería ser parte de Israel, debía también guardar la Torá, Amén. que fue dada para Israel. Y ahora, cuando los gentiles viven en el pacto a través de Yeshua, los apóstoles y la asamblea de Yeshua, la congregación de Yeshua, le dicen que nada más guarden estas 4 cosas que te mencionamos y te esperamos cada Shabbat en la sinagoga, porque ahí te van a enseñar la Torá, porque la Torá es para todos los que entran en el pacto. Amén. Nadie que diga que aceptó a Yeshua en su corazón y luego dice que rechaza la ley porque la ley es para los judíos, automáticamente está fuera del pacto. Automáticamente. Que rechace la Torá. Exactamente. Y usted necesita guardar los mandamientos de Adonai, no para ser salvo. Ya eres salvo por Yeshua. Pero para que no vivas en pecado después de ser salvo, para que vivas en victoria y crezcas, y para que seas un maestro para otras personas, necesitas conocer y guardar la Torá. Con el paso del tiempo, la teología del reemplazo eliminó esta práctica de mandar a la gente a las sinagogas, y los creyentes gentiles crecieron pensando que ya no era necesario. Hoy día se le enseña a la gente que solo tienen que recibir a Jesús y ya. Y cuando se ignora la instrucción de Yeshua, y eso ha provocado anarquía. Anarquía es vivir sin ley, y no respetar la ley es vivir sin gobierno. Para vivir como Adonai manda, el gentil debe ser injertado en Israel. Por eso es que los apóstoles fueron sabios y solo les ponían 4 cosas, porque los gentiles no conocían toda la Torá. Le decían, por ahorita es un poquito difícil de entender, pero para empezar, guarda estas 4 cosas. Y aquí te esperamos cada Shabbat para que sigas aprendiendo la Torá y vas a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Amén. Ahora, ¿qué es un injerto? Ya hemos sabido que hemos sido injertados en Israel, según lo que explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. ¿Qué es un injerto? Un injerto es un método de propagación artificial de los vegetales en el que una porción de tejido procedente de una planta se une sobre otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo. Vemos una rama de un árbol, ahí les puse la imagen. Vemos una rama de un árbol y vemos una ramita distinta. En el árbol natural se le hace una herida y al árbol se le inserta una ramita extra en donde fue herido. A eso se le llama injerto. El propósito del injerto es que esta ramita que se metió en el lugar de la hendidura sea parte de ese árbol y llega a un punto donde ni se notará la diferencia. Pero esta rama tuvo que haber sido arrancada y su propósito de su propio árbol, porque no puede estar injertada algo que no arrancaste originalmente. O sea, que para yo ser injertado tuve que haber sido cortado de otro lado para poder ser injertado. El olivo de Israel, Romanos 11, vamos a verlo, 15 al 24. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión?
sino vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no seas arrogante contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no seas arrogante. Así que no seas arrogante. Amén. Me perdí. Ok, así que no seas arrogante, sino que temeroso. Ven. Verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, hablando de Israel, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí con todo esto? Que Israel entró en una incredulidad parcial, y por eso dice que las ramas fueron desgajadas para que nosotros, viniendo de los gentiles, siendo el olivo silvestre, fuéramos injertados entre Israel. Entonces somos parte de Israel. El proceso del injerto, cuando nosotros somos injertados en el olivo de Israel, empezamos a perder nuestras ideologías y formas de pensar y actuar respecto a todas las cosas. Todo esto es un asunto de arrepentimiento, de rendición y de humillación. Si usted no tiene teshuvá, arrepentimiento, no tienes ese arrepentimiento verdadero, nunca entenderá nada. Todo empieza con el arrepentimiento y volver a Yeshua. Todo es un asunto de arrepentimiento, de redención y de humillación, porque debemos realmente desear dejar todo lo que nos han enseñado y hemos aprendido y hasta predicado en ignorancia, para tomar todo lo que el Ruach, lo que el Espíritu que nos está enseñando. Eso es un corazón humillado. No debemos tenerle temor al rechazo, pero amar y anhelar más el estar verdaderamente fundamentados en el lugar y en las raíces correctas. Nota importante, ser injertado en las raíces del olivo natural, que es Israel, y el mensaje de las Escrituras no significa convertirse al judaísmo. Eso necesito que quede claro. Que solo nos harán como fariseos religiosos. Esas cosas no son las que Yeshua vino a predicar. Yeshua no vino a judaizar a los demás de la casa de Efraín. Él no vino a judaizar a los gentiles. Los apóstoles judíos originales no predicaban esto y nosotros tampoco debemos de hacerlo. Gálatas capítulo 5 verso 2 al 4 dice: miran mis palabras, dice el apóstol Pablo. Yo, Saúl, les digo que si se someten a la Brit Milá, el Mashiach de ningún modo será de ventaja para ustedes. Aquí la Brit Milá es la circuncisión. Y aquí Pablo está hablando de la Brit Milá o la circuncisión que practica el judaísmo para ser salvos. Esa circuncisión no sirve. ¿Ok? No es así. De nuevo, dice el verso 3, les advierto,
Cualquier hombre que se someta a la Brit Milá está obligado a observar toda la Torá. Tú que estás tratando de ser declarado justificado por Yuhevahei por medio de la Torá, te has cortado a ti mismo del Mashiach. Te has desprendido de la misericordia de Yahweh. Ok, aquel que diga yo tengo que guardar los mandamientos para ser salvo, está en error. Porque te has desligado del Mashiach. Porque solamente a través de Yeshua es que somos salvos. Entonces la gente que citan Gálatas cada vez que hablas acerca de la Torá, debemos leer bien. Para empezar, Galacia era una de las congregaciones de la dispersión a los cuales Pedro les escribe, y los dispersos eran los de la casa de Israel, las ovejas perdidas. Entonces no podían volver a la ley si nunca estuvieron en la ley. Pero no están hablando de la ley de Elohim, de Elohim. Allí está hablando de otra ley. Pablo no está hablando de la ley de Elohim. Cualquier hombre que se someta al Brit Milá, a la circuncisión, está obligado a observar toda la Torá, toda la ley. Y ahí aparece como que es muy drástico. Pero cuando dice allí que está obligado a guardar toda la Torá, se está refiriendo a todo aquel que haciendo el proceso del judaísmo era todo un año, hasta llegar al punto donde al final se hacía la circuncisión como ritual de aceptación en el judaísmo. Todo ese proceso al que hacía todo esto estaba obligado a guardar no solamente la Torá de Yuhevahei, pero todas las tradiciones orales del Talmud y todas las cosas que en este sistema religioso imponía. Ok, hay un libro que se llama Injertados, de la doctora Dominique Bierman. En el capítulo 1, en la página 23, dice: para injertar una rama silvestre en un árbol cultivado, el árbol originalmente necesita ser herido y la rama silvestre es introducida en ese lugar que se ha abierto. Luego, al permanecer ahí, la primera reacción es que la rama injertada pierde todas sus pequeñas hojas y sus frutos incomibles. La rama injertada se vuelve desnuda o pelada a causa de que sus anteriores frutos y hojas no son compatibles con el olivo cultivado, mientras que el injerto permanece en su nuevo árbol, comienza a tomar su alimento de las ricas raíces del olivo y comienza a revivir y llega a ser verde y saludable. Algún tiempo después, nuevas, brillantes y hermosas hojas plateadas comienzan a aparecer y luego el fruto. Cuando el fruto cultivado aparece, el injertador sabe que valió la pena hacerlo. El fruto es carnoso, sustancioso y lleno de aceite. El precioso aceite de la oliva usado en las Sagradas Escrituras como aceite de unción y aceite para santidad, no más piel y hueso, no más dientes rotos ni frutos inutilizables. Esta vez el fruto es glorioso. Ahora, cuando el injerto es completamente terminado y exitoso, no hay absolutamente ninguna diferencia entre la rama original y la rama que fue injertada. La ex rama silvestre no ha conservado nada de su naturaleza silvestre y su fruto es idéntico a uno de la rama del árbol original. Libro de Injertados, doctora Dominique Bierman. Esto requiere decir que si usted es injertado en el olivo de la palabra, llegará a un punto donde absolutamente nada de tu naturaleza pasada puede permanecer en tu vida. O sea, que tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio, que ya no seguimos la corriente del mundo. Salimos de allá, venimos de allá, fuimos cortados allá y nos injertaron en el olivo natural. Entonces, cuando esa rama está injertada en el árbol, dice, primero que nada, parece como que se está muriendo. Se le cae toda la cáscara, pierde todas las hojas, sus frutos se caen, no sirven para nada y pareciera que está ahí, pero como se está alimentando, el tallo que está donde sube la savia de la raíz, donde está
adquiriendo todos los nutrientes de la tierra, esa ramita que fue injertada, que parece que está muerta, comienza a revivir. Pero ya su apariencia no es del árbol de allá, sino de este árbol. Y ya después nadie sabe de dónde fue tomada, porque es idéntica al olivo natural. Entonces, ese es el proceso. Preguntémonos nosotros mismos, ¿qué tanto hemos cambiado? ¿Qué tanto estamos adoptando nosotros nuestra apariencia y nuestro fruto, si todavía es fruto silvestre o estamos tomando fruto del árbol natural? Amén. Primero de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Estamos injertados. Si todavía tenemos de nuestra naturaleza pasada, significa que el injerto está peligrando. El proceso lleva tiempo. Lo que sucede es que cuando eres injertado verdaderamente en la Torá, hay un cambio tan precioso en tu vida que te conviertes en uno como el pueblo de Elohim. No te haces un judío, no eres un cristiano que haces todo lo que quiere, menos lo que la Biblia dice. La gente ve en ti algo distinto, te ve como Yeshua. Tiene que haber una diferencia. Amén. Amén. Tiene que haber algo distinto. Para empezar, la palabra cristianismo es un término griego, no es un término hebreo. El término hebreo sería mesianismo. La fe que usted tiene está completamente helenizada. Y si usted no sabe qué significa eso, significa esto helenizar. Es introducir las costumbres o la cultura de la Grecia antigua en un país o transmitirla a una persona o a un grupo social. La forma de trabajar de los seguidores de Yeshua permaneció intacta y productiva por décadas, hasta que empezaron a multiplicarse los creyentes gentiles y superaron en número a los judíos. Cuando esto sucedió, los gentiles que no conocían la Torá empezaron a liderar las congregaciones y a incluir filosofías griegas y pensamientos romanos en la doctrina. Una buena intención con un mal fundamento y fallida ejecución trae una gran equivocación y una desviación. Romanos 12:2 dice, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Se extendió el mensaje por el pueblo gentil y comenzaron a adoptar costumbres de la filosofía griega para meterlo ahora dentro de la congregación. ¿No le suena eso parecido al día de hoy? Costumbres del mundo metido en los altares. Música del mundo metido dentro de las congregaciones. Modas del mundo metido en las congregaciones. Y entonces vemos a las siervitas allá en la playa que ya no es tanga sino tenga. Así es. Vemos costumbres del mundo, formas de hablar, modas y peinados del mundo y montones de cosas parecidas al mundo. Y que ya no se distingue quién es quién. No hay diferencia. Ya no hay. Ya usted va por la calle y usted dice, y usted antes decía, esa es una mujer de Dios, o ese es un hombre de Dios. Ahora usted ya no sabe. Ya no hay diferencia, ya no se distinguen. Su forma de hablar, son los mismos chistes, las mismas formas de bromear, el mismo dialecto, que hasta las predicaciones las hemos oído, ¿verdad? Usando palabras soeces y vulgares. Qué duro. Romanos 12:2. Sí. Efesios 4:17 dice, esto digo e insisto en el maestro, no se conduzcan más
como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Esto digo e insisto en el Maestro, en Yeshua HaMashiach, que no se conduzcan, que no se comporten como se comporta el mundo. La victoria del nicolaísmo. Apocalipsis capítulo 2, verso 6. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Apocalipsis 2, 14 al 16. A la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. También tienes a quienes se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nicolaitas. La palabra griega nicolaitas es el Strong G3531. Nicolaites. Palabra compuesta del griego nikos, que significa dominio, conquista sobre otros. Y laos, que significa pueblo, gente común, secular o laico. De ahí podemos analizar entonces la composición. Nicolaos, que viene a significar dominio o conquista sobre el pueblo. La palabra Nikos viene de la palabra Nike. ¿A qué le suena? De donde sacaron la marca de implementos deportivos Nike. La palabra Nike es el nombre de la diosa griega de la victoria. El logotipo de la marca es una de las alas de la diosa de la victoria Nike. Y ahí en el PDF usted puede ver la imagen de la diosa griega Nike, para los hermanos que están allá, que lo puedan ver. El logotipo, ¿lo ven? Ese es el logotipo, es una de las alas de esa imagen, de esa diosa griega Nike, diosa griega de la victoria. Yeshua aborrece la doctrina y las obras de los nicolaitas, que son los que conquistan y dominan a las demás personas dentro de un sistema religioso. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo la estructura horizontal que había hecho Yohevahei para levantar una pirámide. Adonai la aborrece porque es la misma doctrina que Nimrod inició en Babel. O sea, que aquellos que, hermano, dominan. Es que una cosa es ser un pastor, ser un ministro, un roe, como usted quiera llamarlo, que está dedicado a enseñar al pueblo. Enseñar al pueblo es un servicio al pueblo. ¿Ya? Por eso el Señor dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. El problema es que la doctrina de los nicolaitas es dominio sobre el pueblo, victoria sobre el pueblo, dominar al pueblo. Eso es la doctrina de los nicolaitas. Los que se apoderan del pueblo,
Los que manejan al pueblo por miedo, les meten miedo, los echan maldiciones para que hagan las cosas que ellos quieren que hagan y no conforme a lo que dice la Escritura. Si vamos entendiendo el concepto de la doctrina de los nicolaitas. Yo sé que ya a usted le está viniendo a mente más de uno que dice, con razón Julano, Mengano, Perencejo, tenía ese porte de yo soy el que mando aquí. Yo soy aquí el papá de los tomates y aquí se hace lo que yo digo, porque si no a usted le va a caer una maldición, porque yo puedo orar y puedo decirle al Espíritu y puedo mandar ángeles que lleguen. Espíritu de Nicolaita. Entonces, la obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo la estructura horizontal que había hecho Yohei Bajei para levantar una pirámide. Y ellos son los que están en la cabeza, la cumbre. ¿No? Entonces, yo soy el apóstol. Usted me tiene que servir a mí. Usted me tiene que obedecer a mí. Aunque lo que esté diciendo vaya contrario a lo que dice la Escritura. Así que, pueblo, abra los ojos. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Elohim en dos grupos. Los clérigos, nicos, los sacerdotes, personas apartadas, muy santas, doctas, estudiados, espirituales y con privilegios ante el César. ¿Qué significa eso? Cuando la iglesia se casó con el gobierno, con la política. Y pregúntese, cuando la gente empieza a asociarse con la política y está la iglesia oficial del país, ya usted sabe cuál es. Esos se llaman los clérigos, los que están arriba. Para este tiempo la mayoría eran gentiles y poco a poco se fueron apartando de las enseñanzas de la Torá y ya no enseñan las personas que el Ruach HaKodesh escogiera, sino a los que el sistema religioso nicolaita impusiera como líderes en las congregaciones. Ya no es como pasó con Pablo, dice, que fue escogido. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros enviar a Pablo al ministerio. El Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a este hombre para la obra del ministerio. Ya no es así, ya no es así. Ahora es que Julano que me cae bien, Julano que me hace caso en todo, Julano que me aporta el diezmo y la ofrenda, Julano que si le digo brinque, brinca. A ese es el que vamos a poner, aunque sea un ignorante en el resto de las cosas, aunque no sepa nada de Biblia. Simplemente, como decimos popularmente en Costa Rica, lo voy a decir popularmente en Costa Rica y le voy a explicar qué es, porque quizás en otro país pueda significar algo ofensivo. Aquí decimos solamente a los de la argolla, que están en el eslabón, ¿ya? A los de mi grupito. Y comenzaron a imponer doctrinas satánicas, sin un sincretismo de las religiones del mundo, y empezaron a meter doctrinas paganas que no tenían fundamento en la Torá y su fundamento se desvió de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué es sincretismo? Sincretismo es mezclar lo santo con lo profano. Y de ahí vienen las fiestas patronales, de ahí vienen San Valentín, de ahí viene Navidad. Todo eso se llama sincretismo, mezclar lo santo con lo profano. Y comenzaron a imponer doctrinas, esas doctrinas satánicas. Entonces los sacerdotes, los que se denominaron a sí mismos como los hombres santos, empezaron a tener la administración y la admiración, del pueblo gentil, y comenzaron a imponerse como la máxima autoridad sobre los creyentes gentiles. Ese es el primer grupo.
los clérigos. El segundo grupo son los laicos, que viene de la palabra laos, el resto del pueblo creyente. Entonces, ya había dos grupos principales de creyentes, y eran los sacerdotes y el pueblo común, y nada más el sacerdote podía enseñar al pueblo. Desde aquel tiempo comienza esa estructura piramidal dentro de la iglesia, aunque no tiene fundamento en las escrituras. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada como jerarquías y con moldes seculares y paganos extraídos de Babilonia. En otras palabras, era el nacimiento de la iglesia de Roma. Y de la iglesia de Roma salió la otra pequeñita. Juan es rechazado por un gentil. Dice Juan capítulo 1, verso 9. Yo le escribí algo a la congregación, tercera de Juan capítulo 1, verso 9 y 10. Yo le escribí algo a la congregación, pero Diótrefes, a quien le gusta ser principal entre ellos, no reconoce nuestra autoridad. Así que si voy, descubriré todo lo que está haciendo, incluyendo sus chismes rencorosos y sin fundamento acerca de nosotros. Y si eso no fuera suficiente para él, rehúsa reconocer la autoridad de los hermanos. Además, les prohíbe a los que quieren recibirlos y los amenaza con echarlos de la congregación. ¿No le suena a usted parecido? Si usted le habla de fulano que se fue de la iglesia, mire, usted da problemas. Diótrefes, bendito nombre le pusieron. Diótrefes, dice, no reconoce la autoridad del apóstol Juan. Hermano, por favor, hablar de Juan, hablar de los apóstoles, ¿ah? Y que venga un pelapapas ahí y decir que él es el que manda y no reconoce la autoridad y comienza a hablar con chismes recorosos, dice, a hablar mal de los siervos de Dios y a decir, si usted le habla a ese y no lo reciba en su casa, ¿cómo es que usted invitó a fulano o a fulana a comer a su casa? ¿Qué le pasa? Si ese hombre ya no pertenece a esta congregación. ¿No le suena a usted como parecido al asunto al día de hoy? Diótrefes es una muestra clara de lo que es el nicolaísmo, el que se apropia de la gente, el que se opone a la autoridad de las escrituras, el que se opone a la autoridad establecida por el Eterno, el que no deja que la gente sea hospitalaria, el que se aparte de lo que tenían que hacer los hermanos, el que expulsa a los hermanos por querer recibir a los que predican la verdad, el que siempre quiere ser el primer lugar, porque ellos no aceptan que venga otro que sepa más que ellos o que Dios los use más que a ellos. Advertencia de Yeshua. Ya casi termino la introducción, hermanitos, no se preocupen. Amén. Ya casi terminamos la introducción. La advertencia de Yeshua. Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Pero Yeshua los llamó hacia él y les dijo, saben que entre los goyín, entre los gentiles, aquellos que se supone que gobiernen, se convierten en tiranos y sus directores se convierten en dictadores. Pero entre ustedes no puede ser así. Por el contrario, cualquiera de ustedes que desee dirigir tiene que ser su siervo. Y cualquiera que desee ser el primero de ustedes tiene que convertirse en el siervo de todos. Porque el Ben Adán, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Para entregar su vida, su nefesh, su alma, en rescate por muchos. Si usted es un discípulo de Yeshua y anhela hacerse grande, debe de ser el servidor de los hermanos. Esa frase la ignoramos
y la tomamos muy ligera. Está hablando en el contexto, no seas como los gentiles. Cualquiera que anhele ser el primero, el pastor, el líder, el apóstol, el ministro. Yo no tengo problemas con los títulos, pero el que quiera ser el más grande, más le vale que sea el siervo de todos. Mateo 23, versos 6 al 12. Se mueren por tener el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitáis que a vosotros os llaméis rabí, porque tenéis un solo maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque ahora ya le dicen padre al apóstol, al padre, mi papito. Dice, pero no permitáis que a vosotros llaméis padre a nadie en la tierra, porque tienes un solo padre, y él es el que está en el cielo. Ni permitáis que os llamen maestro, porque tenéis un solo maestro, el Mesías. El más importante entre vosotros será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Conclusión. ¿Terminamos aquí o seguimos? ¿Ah? Conclusión. Ha sido tanta la influencia babilónica en la fe en Yeshua que hoy el término apóstol y profeta son grados jerárquicos, y la gente actúa frente a ellos como si fueran dioses o ídolos. Esto es el legado del nicolaísmo, el clero sobre los laicos. El apóstol Pedro, tan manipulado por la iglesia de Roma, jamás actuó como los ministros de la actualidad, menos como el Papa del Vaticano. Recordemos que Pedro corrigió aquella recepción dada por Cornelio. Cornelio, cuando lo vio que hizo, se tiró a sus pies. Pero vea lo que dice Pedro, Hechos 10:25. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. A Pedro. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, que yo mismo soy un hombre. Si vas a adorar a alguien, adora al Padre. Hay un gran peligro en tratar de comprender las escrituras hebreas y la fe hebrea en Yeshua de una forma griega y romana. Los gentiles de la casa de Israel tomaron el lugar de los de la casa de Judá como maestros, y ahí inició el rechazo de la casa del sur y la separación de la iglesia de los judíos, el comienzo de la teología del reemplazo. Finalmente, es necesario aclarar que todo este estudio no tiene el propósito de fomentar el desorden o de restar importancia a los hermanos que nos presiden en nuestras congregaciones. Eso sería algo inaceptable. El objetivo es informar acerca del origen extrabíblico del sistema nicolaíta y de cultivar en nuestras congregaciones la sencillez de la Kehilá, la iglesia primitiva, que tanto se ha perdido en la actualidad. Hoy existen muchos hermanos sinceros que derraman lágrimas por el trato arrogante de aquellos que se autoproclaman los ungidos, en cuyas corporaciones existen estas jerarquías eclesiásticas tan aborrecidas por Yeshua, según lo ya tratado en este estudio. El deber del creyente que desea agradar a Elohim es obedecer a los hermanos que nos presiden, a los pastores y líderes, pero aquellos que no tienen ninguna relación con defender la existencia de jerarquías dentro
de la congregación, aceptando castas clericales y grupos laicos en las membresías. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así que ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provecho para ustedes. Jeremías 3:15. Yo les daré pastores según mi propio corazón. Ellos los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Que Yuhebajei nos ayude a cultivar en nuestras congregaciones aquel sentir que hubo también en Yeshua, es decir, considerar al otro como superior a uno mismo, como dice Filipenses 2:3, y no teniendo más alto concepto de sí que el que debemos de tener, Romanos 12:3. Que la gracia de nuestro amado y Salvador Yeshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bien, amados, gracias. Aquí concluimos el tema de los Nicolaitas. Concluimos el seminario Descubriendo la Verdad. Está en YouTube. Si usted no lo ha visto, agréguese a nuestro canal Kehilá Casa de Israel. Ahí está toda la enseñanza completa, entre otras. Amén. La próxima semana, si el Eterno lo permite, domingo 4 de la tarde, estaremos iniciando el seminario Pablo y la Ley. No se lo pierda. Por favor, si usted quiere también comunicarse conmigo y adquirir los PDFs de estos estudios, al final del video en YouTube encontrará toda la información de cómo comunicarse y hacerle llegar los PDFs completamente gratis. Amén. Si usted desea dar una ofrenda, pues también será muy bienvenida, pero todo es completamente gratis para que todos crezcamos juntos. Amén. Amén. Si hay alguna consulta o algún comentario, puede hacerlo, hermano, y si no, oramos para quedar despedidos. Amén. Amén. Bien, bendecimos a los hermanos Facebook, YouTube, que el Eterno los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Comparta nuestros estudios, agréguese al canal, invite a los suyos también a verlos. Shalom, bendiciones.